Hablemos de este libro. Imagínate esto por un momento. Cuando eras niño, te enamoraste de un deporte. Pudiste jugarlo. Pudiste dedicar toda tu vida al baloncesto. Has sido jugador, has sido asistente, has estudiado el juego durante años. Y un día recibes una oportunidad con la que sueña cualquier entrenador del planeta. Te ofrecen dirigir los Chicago Bulls de los 90. No cualquier equipo, los Chicago Bulls, un equipo que tiene al jugador más espectacular del mundo. Un hombre capaz de hacer cosas que parecen desafiar la lógica. El señor Michael Jordan. La afición está ilusionada, los periodistas están expectantes, los dueños quieren resultados. Y tú sabes que, si haces un buen trabajo, podrías entrar en la historia. Suena perfecto hasta que atraviesas la puerta del vestuario. Porque entonces descubres algo que nadie te había contado. Tener al mejor jugador del mundo no significa tener al mejor equipo del mundo. A tu alrededor hay talento, muchísimo talento, pero también hay egos, hay miedo, hay frustraciones, ambiciones y orgullo. Cada hombre dentro de esa habitación quiere demostrar algo. Cada uno quiere ser importante, cada uno quiere ser recordado. Y cuando varias personas extraordinarias intentan ocupar el mismo espacio, los conflictos parecen inevitables. Desde afuera, la gente cree que los campeonatos se ganan con puntos, con estadísticas, con sistemas tácticos. Pero tú empiezas a sospechar algo diferente. Empiezas a sospechar que las mayores batallas no se libran en la cancha, se libran dentro de la mente de los jugadores. Porque de poco sirve tener talento si no puedes trabajar con otros. De poco sirve ser brillante si tu orgullo destruye todo lo que tocas. Y de poco sirve reunir a las mejores piezas si nadie está dispuesto a formar parte del mismo rompecabezas. La mayoría de los entrenadores habrían intentado solucionar ese problema imponiendo autoridad, gritando más fuerte, castigando más duro, controlando cada detalle. Pero Phil Jackson era diferente. Mientras otros entrenadores parecían generales de guerra, él parecía un hombre sólido de monasterio, un hombre tranquilo, leía filosofía oriental, practicaba meditación, estudiaba tradiciones indígenas y estaba convencido de algo que sonaba absurdo para el mundo del deporte profesional, que para dominar el juego exterior primero había que dominar el mundo interior. Por eso hizo algo que desconectó a sus jugadores desde el primer día. En lugar de reunirlos para hablarles de tácticas, les pidió que se sentaran, que cerraran los ojos, que guardaran silencio, que respiraran. Michael Jordan pensaba que quería ganar campeonatos, pero Phil Jackson estaba a punto de enseñarle algo mucho más difícil: aprender a jugar para algo más grande que uno mismo. Y esa sería la historia de los años que estaban por venir. No solo la historia de un entrenador, no solo la historia de un equipo, sino la historia de cómo de algunas de las personalidades más fuertes, competitivas y difíciles del deporte aprendieron a caminar en la misma dirección. Porque al final, los anillos, los trofeos y las victorias son solo una parte de la historia. La verdadera historia es otra, la historia de un hombre que descubrió que liderar no consiste en controlar personas, consiste en unirlas. Y en un mundo lleno de egos, esa puede ser la habilidad más difícil de todas. Capítulo 1. El espíritu del guerrero. Imagina por un momento que eres Michael Jordan. No el Jordan que aparece en los documentales, no el hombre convertido en la leyenda, no el ícono mundial. Eres el Jordan de finales de los años 80, joven, hambriento, obsesionado. Cada vez que entras a una cancha quieres demostrar algo. No importa quién esté delante de ti, no importa si es temporada regular o una final. Quieres ganar, quieres aplastar al rival, quieres ser el mejor jugador que haya existido. Y siendo sincero, ya estás muy cerca de conseguirlo. Anotas más que nadie, saltas más que nadie, compites más que nadie. Pero hay un problema. Tu equipo sigue perdiendo cuando más importa. Los Bulls tienen talento, tienen estrellas, tienen ambición, pero no tienen campeonatos. Y en la NBA hay una diferencia enorme entre ser espectacular y ser campeón. Entonces aparece Phil Jackson. Y desde el primer momento queda claro que no se parece a ningún entrenador que hayas conocido. Él no entra gritando, no rompe las pizarras, no amenaza a nadie, no intenta impresionar. Mientras otros entrenadores parecen generales de guerra, Phil parece un maestro que acaba de salir de un monasterio, de una montaña perdida.
habla despacio, escucha más de lo que habla y tiene una extraña costumbre de hacer preguntas cuando todo el mundo espera respuesta. Un día reúne al equipo. Los jugadores esperan una sesión táctica, esperan correcciones, esperan ejercicios, pero Phil les pide algo diferente. Les pide que se sienten, que cierren los ojos, que respiren, nada más, que respiren. Durante unos segundos, nadie entiende lo que está pasando. Algunos piensan que es una pérdida de tiempo, otros creen que el entrenador se ha vuelto loco. Después de todo, están en la mejor liga del mundo. Han dedicado su vida a perfeccionar su cuerpo, han pasado miles de horas entrenando y ahora les piden que se queden quietos, en silencio, sin hacer nada. Pero Phil sabe algo que todavía ellos no han descubierto. La mayoría de las personas creen que el enemigo está afuera, el rival, la competencia, la presión, las circunstancias. Sin embargo, muchas veces el verdadero enemigo vive dentro de nosotros y es esa voz que nunca se calla, la que siempre quiere más, la que convierte cada error en una obsesión, la que no te permite descansar incluso cuando has ganado. Jordan conocía muy bien esa voz, de hecho, gran parte de su grandeza venía de ella, pero Phil entendía que una herramienta también puede convertirse en una prisión, porque llega un momento en el que la intensidad deja de ayudarte y empieza a consumirte. Por eso comenzó a introducir esas ideas que parecían completamente fuera de lugar en el mundo del deporte profesional. La meditación, la respiración consciente, la filosofía zen, el silencio, conceptos que parecían incompatibles con un grupo de competidores salvajes. Pero poco a poco ocurrió algo extraño. Los jugadores empezaron a escucharse más, empezaron a reaccionar menos y a observar más. Comenzaron a comprender que no podían controlar todo lo que ocurría en una cancha, pero sí podían controlar cómo respondían a ellos. Y esa diferencia lo cambia todo. Phil repetía una enseñanza que venía del Zen. Antes de la iluminación, corta leña y transporta agua. Después de la iluminación, corta leña y transporta agua. Al principio, muchos no entendían qué significaba. Parecía una frase sin sentido, pero con el tiempo descubrieron que escondía una verdad incómoda. La mayoría de las personas están enamoradas de la meta, quieren el anillo, el trofeo, el reconocimiento, la victoria, pero muy pocos se enamoran del proceso. Muy pocos aman los entrenamientos aburridos, los partidos rutinarios, las repeticiones interminables, los pequeños detalles que nadie ve. Y sin embargo, allí es donde nacen los campeones, no en el momento que levantan el trofeo, sino en los cientos de días donde nadie está mirando. Phil Jackson no estaba intentando enseñarles a ganar partidos, estaba intentando enseñarles algo mucho más difícil, a permanecer centrados cuando todos a su alrededor estaban en caos. Porque un jugador que domina a un rival puede ganar una noche, pero un hombre que aprende a dominarse a sí mismo puede cambiar toda su vida. Y aquella fue la primera gran batalla que se libró en los Bulls. No contra otro equipo, no contra otra franquicia, sino dentro de la mente de cada jugador. Porque antes de conquistar la NBA, tendrían que conquistar algo mucho más complicado. Tendrían que conquistarse a ellos mismos. Capítulo 2. El ataque con 8 elementos. Imagínate que eres el mejor del mundo, no uno de los mejores, el mejor. Cada vez que recibes el balón, miles de personas se levantan de sus asientos porque saben que algo extraordinario está a punto de ocurrir. Los comentaristas hablan de ti, los periódicos hablan de ti, los patrocinadores te buscan, tus compañeros te admiran, tus rivales te temen, y entonces alguien te dice que tienes que tocar menos el balón, que tienes que compartir más, que tienes que confiar en otros, que para ganar más primero tendrás que renunciar a una parte de aquello que te hizo grande. Eso fue exactamente lo que Michael Jordan escuchó cuando Phil Jackson decidió implantar el triángulo ofensivo. A simple vista parecía una estrategia de baloncesto, un sistema de movimientos, de espacios, de pases, pero en realidad era algo mucho más profundo. Era una prueba de ego, porque mientras todo el mundo veía jugadores moviéndose por la cancha, Phil Jackson estaba intentando responder una pregunta mucho más importante. ¿Cómo conviertes a un grupo de estrellas en un equipo campeón? Hasta el momento, los Bulls dependían demasiado de Jordan. Cuando las cosas iban mal, todos miraban a Michael. Cuando había que devolver el partido, todos miraban a Michael. Cuando aparecía la presión, todos esperaban que Michael salvara la situación. Y Jordan respondía, anotaba 30 puntos, 40 puntos, a veces 50. Pero cuando llegaban los momentos decisivos de la temporada, seguía fallando algo, seguía faltando algo. Porque un hombre puede ganar un partido, pero rara vez puede ganar una guerra completamente solo.
Phil lo entendía y precisamente por eso insistió en algo que parecía absurdo. Quería que Jordan pasara más el balón, quería que confiara más, quería que dejara de resolver cada problema personalmente, no porque él fuera incapaz o no lo pudiera lograr, sino porque él era demasiado capaz. Y esa diferencia es importante. Muchas personas no fracasan porque sean incompetentes, fracasan porque son tan buenos haciendo algo que terminan convirtiéndose en el cuello de botella de todo lo que construyen. Lo hacen todo, controlan todo, supervisan todo, corrigen todo y poco a poco terminan agotadas. Jordan tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. El equipo nunca alcanzaría su máximo potencial mientras todos dependieran exclusivamente de él. Si los Bulls querían convertirse en una dinastía, otros jugadores tendrían que crecer. Scottie Pippen tendría que asumir más responsabilidad. John Paxson tendría que tomar tiros importantes. Horace Grant tendría que sentirse parte del equipo más grande, y para que eso ocurriera, Jordan tenía que dar un paso atrás en determinados momentos, no porque él fuera menos importante, sino porque él era demasiado importante para el equipo. Ese es uno de los sacrificios más difíciles que puede hacer cualquier líder, aceptar que no siempre debe ser él el que tenga el balón. Porque hay algo extraño que ocurre cuando una persona intenta controlarlo todo. Al principio parece fortaleza, parece compromiso, parece excelencia, pero con el tiempo se transforma en una prisión donde nadie más crece, donde nadie más aprende, donde nadie más asume la responsabilidad, y todo termina dependiendo de una sola persona. Phil Jackson quería romper con esa prisión, por eso el triángulo ofensivo era tan poderoso. No obligaba a los jugadores a obedecer órdenes constantes, obligaba a pensar juntos, a confiar, a leer el juego colectivamente, a entender que cada movimiento individual afectaba al resto del grupo. Y poco a poco ocurrió algo extraordinario. Los Bulls dejaron de ser el equipo de Michael Jordan y comenzaron a convertirse en los Chicago Bulls. Parece una diferencia pequeña, pero cambió la historia del deporte completamente. Porque cuando un grupo deja de preguntarse quién recibirá el crédito y empieza a preguntarse qué necesita el equipo, ocurren cosas extraordinarias. Los campeonatos empezaron a llegar, las victorias empezaron a acumularse y la presión que antes descansaba sobre los hombros de un solo hombre comenzó a repartirse entre todos. Años después, muchas personas recordarían los puntos de Jordan, sus tiros imposibles, sus jugadas legendarias, pero detrás de cada una de esas imágenes había una lección mucho más profunda. La verdadera grandeza no consiste en hacerlo todo tú solo, consiste en construir algo capaz de funcionar incluso cuando el foco deja de apuntarte. Y quizás esa sea una de las pruebas más difíciles de la vida, aprender cuándo atacar y aprender cuándo pasar el balón, porque hay victorias que pertenecen a los héroes, pero los imperios siempre pertenecen a los equipos. Capítulo 3. Cuando el gusano se retuerce. Imagina que has construido el equipo perfecto. Tienes el mejor jugador del planeta, tienes un sistema que funciona, tienes campeonatos, tienes disciplina, y entonces decides incorporar a la persona que podría destruirlo todo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Dennis Rodman llegó a los Chicago Bulls. Para entender la magnitud de aquella decisión, tienes que olvidarte durante un momento del jugador legendario que hoy aparece en los documentales. Piensa en cómo lo veía el mundo en aquel momento. Cabello verde una semana, rojo a la siguiente, piercing, tatuajes, expulsiones, escándalos, portadas, polémicas. Nadie sabía qué iba a hacer Dennis Rodman mañana. Probablemente ni él mismo lo sabía. Mientras otros jugadores intentaban encajar, Rodman parecía empeñado en desafiar todas las normas posibles. Era como si hubiera declarado la guerra a cualquier expectativa que la sociedad tuviera sobre él. Muchos entrenadores habían intentado cambiarlo, habían intentado controlarlo, habían intentado convertirlo en alguien más fácil de dirigir, pero siempre obtenían el mismo resultado. Cuanto más intentaban encerrarlo, más fuerte golpeaba contra las paredes. Y entonces Phil apareció. La mayoría esperaba que el nuevo entrenador impusiera reglas todavía más estrictas, que marcara límites, que castigara cualquier comportamiento extraño. Pero Phil observó algo que otros no veían. Detrás del personaje había una historia. Detrás del espectáculo había una herida, detrás de la rebeldía había una persona, porque muchas veces las personas más difíciles no son las más malvadas, son las más heridas, y quienes han pasado demasiado tiempo sintiéndose incomprendidos terminan construyendo armaduras extrañas para protegerse del mundo. Phil entendió eso, por eso no comenzó intentando cambiar a Dennis, comenzó intentando comprenderlo. Mientras otros veían un problema, él veía el talento extraordinario atrapado dentro de un hombre que nunca había encontrado su lugar. Y aquella diferencia de perspectiva lo cambió todo, porque Dennis Rodman hacía cosas que parecían imposibles.
No era el máximo anotador, no era el más técnico, no era el más elegante, pero tenía una obsesión casi sobrenatural por los rebotes. Mientras otros perseguían la gloria, él perseguía balones perdidos. Mientras otros buscaban titulares, él hacía el trabajo que nadie quería hacer. Y Phil comprendió que precisamente ahí estaba su valor. No necesitaba convertir a Dennis en un Michael Jordan. Necesitaba permitir que Dennis fuera Dennis. Hay una escena que resume perfectamente esa relación. En la mitad de la temporada, agotado mentalmente, Rodman se acerca a Phil Jackson. Necesita escapar. Necesita aire, necesita desaparecer durante unos días. La mayoría de los entrenadores habrían dicho que no. La mayoría habrían hablado de disciplina, de responsabilidad, de compromiso. Phil hizo algo diferente. Le dio un permiso. El resto del mundo pensó que estaba loco. ¿Cómo permites que uno de tus jugadores desaparezca a la mitad de una temporada? ¿Cómo permites semejante nivel de libertad? Pero Phil conocía algo que no aparece en las estadísticas. Phil conocía la lealtad. Sabía que si trataba a Dennis como un ser humano y no como una máquina, obtendría algo mucho más valioso que la obediencia, obtendría compromiso, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Rodman regresó, y cuando volvía a la cancha se lanzaba sobre cada balón como si su vida dependiera de ello. Defendía, luchaba, se sacrificaba, hacía todo aquello que permitía que las estrellas brillaran. Poco a poco, el hombre que muchos consideraban una amenaza terminó convirtiéndose en una de las piezas fundamentales de la dinastía de los Bulls, y quizás allí se escondía una de las lecciones más importantes de toda la historia. La mayoría de las personas intentan eliminar aquello que las hace diferente, intentan encajar, intentan parecer normales, intentan ocultar las partes incómodas de sí mismas. Pero Phil Jackson entendió algo distinto. La fuerza rara vez nace de la uniformidad. La fuerza nace cuando cada persona encuentra la forma correcta de aportar lo mejor de sí misma, incluso cuando ese mejor llega envuelto en caos, incluso cuando parece imposible de gestionar, incluso cuando el resto del mundo lo considera un problema, porque no todas las llamas están hechas para iluminar una habitación de la misma manera. Algunas arden tranquilamente, otras rugen como una tormenta, pero la sabiduría consiste en aprender cuál es la función de cada una. Y Phil Jackson dominó ese arte mejor que nadie. No apagó el fuego de Dennis Rodman, no intentó convertirlo en otra persona, simplemente encontró la manera de dirigir ese fuego hacia un propósito. Y cuando lo consiguió, el hombre que parecía una amenaza para el equipo terminó ayudando a construir una de las mayores dinastías de la historia del deporte. Porque a veces, los campeones más valiosos no son los que encajan perfectamente en el sistema, son aquellos que, después de años sintiéndose fuera de lugar, finalmente encuentran un lugar al que pertenecer. Capítulo 4. El último baile. Imagínate que has construido algo extraordinario, algo que te costó años de esfuerzo, años de sacrificio, años de derrota, años de aprendizaje, y justo cuando parece que has llegado a la cima, alguien te informa que todo está a punto de terminar. No porque hayas fracasado, no porque hayas cometido un error, simplemente porque sí. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los Chicago Bulls de 1997. 5 campeonatos, una dinastía. Un equipo que había dominado el baloncesto durante años. Michael Jordan seguía siendo el jugador más temido del planeta. Scottie Pippen seguía siendo uno de los compañeros más valiosos que podía tener una estrella. Dennis Rodman seguía haciendo el trabajo que nadie más quería hacer. Y Phil Jackson seguía siendo el hombre que mantenía unido todo aquello. Desde afuera parecía perfecto, pero dentro de la organización comenzaba a abrirse una grieta. La directiva ya había tomado una decisión. Aquella temporada sería la última. No importaba lo que ocurriera, no importaba cuántos partidos ganaran, no importaba si conseguían otro campeonato. El grupo sería separado, el proyecto terminaría y el telón estaba a punto de caer. Imagínate recibir esa noticia. Imagínate levantarte cada mañana sabiendo que aquello que amas tiene fecha de caducidad. Muchos equipos se habrían roto en ese momento, las discusiones habrían comenzado, los reproches habrían aparecido, los jugadores habrían empezado a pensar en sus próximos contratos, los entrenadores habrían pensado en su próximo destino. Cada persona habría comenzado a proteger sus propios intereses, porque eso es lo que suele ocurrir cuando aparece el final. Las personas dejan de construir, empiezan a salvarse, pero Phil Jackson volvió a hacer algo que nadie esperaba. No negó la realidad, no intentó convencer a todos de que todo iba a salir bien. No prometió milagros, no fingió que el final no existía, hizo exactamente lo contrario, lo aceptó y después le dio un nombre, The Last Dance, el último baile. Era una frase sencilla, pero escondía una idea poderosa. Si esta era realmente la última temporada juntos, entonces no iban a despreciarla lamentándose. No iban a pasar el año enfadados, no iban a utilizar su energía peleando contra algo que ya no podían cambiar, iban a convertir aquel final en algo memorable. Y ocurrió algo curioso, en lugar de destruir el equipo, aquella noticia terminó uniéndolo todavía más,
Porque cuando las personas comprenden que algo está a punto de terminar, empiezan a verlo de forma diferente. Las pequeñas discusiones dejan de importar, los egos pierden fuerza, las tonterías se vuelven insignificantes y de repente aparece la claridad, la misma claridad que sentimos cuando sabemos que estamos viviendo algo por última vez. La última conversación, el último viaje, la última oportunidad, el último partido. Los Bulls comenzaron a jugar con una intensidad distinta. No era solamente el deseo de ganar, era la conciencia de que nunca volverían a estar juntos de aquella manera. Cada entrenamiento importaba, cada partido importaba, cada momento importaba, porque ya no estaban compartiendo únicamente por un campeonato, estaban compartiendo y defendiendo una historia, estaban intentando cerrar un capítulo de sus vidas de la mejor manera posible. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más profundas que Phil Jackson dejó como líder. La mayoría de las personas viven como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera una oportunidad, otro lunes, otro año, otro momento mejor para empezar. Pero la realidad funciona de otra manera. Todo termina, las etapas terminan, los trabajos terminan, las relaciones terminan, los proyectos terminan, incluso las mejores versiones de nosotros mismos terminan cambiando. Y cuanto antes aceptamos esa verdad, más intensamente empezamos a vivir. Phil comprendió que la resistencia al cambio solo genera sufrimiento, porque es una batalla imposible de ganar. Nadie ha detenido el tiempo, nadie ha detenido las despedidas, nadie ha detenido los finales. Lo único que podemos decidir es cómo vamos a vivir mientras estamos aquí. Por eso, aquel equipo se volvió tan especial, porque dejó de jugar pensando en el futuro y empezó a jugar completamente presente, como si cada partido fuera el último, como si cada pase importara, como si cada noche pudiera convertirse en un recuerdo irrepetible. Y al final ocurrió lo impensable. Los Bulls ganaron un 6º campeonato. No fueron perfectos, tuvieron problemas, pero aprendieron algo que pocas personas aprenden en toda una vida, que cuando aceptas que algo va a terminar, dejas de desperdiciar energía intentando retenerlo y comienzas a disfrutarlo mientras todavía lo tienes. Ese fue el verdadero significado del último baile. No una temporada más, no un documental, no un campeonato. Fue la historia de un grupo de personas que entendió que el final era inevitable y decidió convertirlo en una obra maestra. Capítulo 5. La liberación. Imagínate que has conseguido todo aquello que un día parecía imposible. Los trofeos que soñabas, el reconocimiento, la admiración, la fama, las victorias. Imagina que has pasado décadas escalando una montaña y finalmente llegas a la cima. Y entonces descubres algo inesperado. La cima no te cambia, sigue siendo tú. Y eso fue uno de los últimos aprendizajes de Phil Jackson. Después de abandonar Chicago, muchas personas pensaron que su historia había terminado. 6 campeonatos, una dinastía, un lugar asegurado en la historia del deporte. ¿Qué más podía demostrar? Pero el destino todavía tenía reservado un último desafío: Los Ángeles Lakers, y con ellos 2 fuerzas de la naturaleza destinadas a chocar constantemente. Por un lado, Shaquille O'Neal, gigante, carismático, dominante, capaz de aplastar físicamente a cualquier rival. Y por el otro lado, Kobe Bryant, joven, ambicioso, obsesivo, hambriento de grandeza. 2 talentos extraordinarios, 2 egos enormes, 2 formas completamente distintas de entender el baloncesto. Muchos veían un futuro conflicto. Phil Jackson vio una oportunidad, porque después de tantos años liderando equipos, había comprendido algo que la mayoría tarda toda la vida en descubrir. Las personas no necesitan ser idénticas para caminar en la misma dirección. Necesitan encontrar algo más grande que ellas mismas. Y una vez más comenzó el trabajo. No el trabajo que aparece en las estadísticas, no el trabajo que ocupa los titulares, el trabajo invisible. Escuchar, comprender, meditar, calmar, construir puentes. Mientras el mundo hablaba de puntos, contratos, campeonato, Phil seguía concentrado en aquello que siempre había considerado lo más importante: la mente humana. Los anillos llegaron, 1, 2, 3, después más, hasta alcanzar una cifra que parecía imposible: 11 campeonatos como entrenador, una marca que lo colocó por encima de prácticamente todos los nombres de la historia del baloncesto. Pero aquí es donde la historia tomó un rumbo diferente al que la mayoría espera, porque cuando observas a Phil Jackson, al final de su carrera, no encuentras a un hombre obsesionado con los trofeos, no encuentras a alguien desesperado por seguir acumulando victorias, no encuentras a una persona intentando demostrar algo al mundo, encuentras calma, y eso resulta extraño, porque vivimos en una cultura que nos enseña que la paz llegará después del próximo logro, después del próximo negocio, después del próximo ascenso, después del próximo objetivo, siempre después, siempre más adelante. Pero Phil había pasado años observando a algunos de los competidores más feroces del planeta y había descubierto una verdad incómoda: la obsesión
Por ganar puede ayudarte a llegar lejos, pero no puede darte la paz. Porque cuando toda tu felicidad depende del resultado, te conviertes en prisionero de aquello que persigues. Si ganas, tienes miedo a perderlo. Si pierdes, sientes que no vales suficiente. Nunca descansas, nunca llegas, nunca es suficiente. Por eso, mientras muchos veían el éxito como una conquista exterior, Phil comenzó a verlo como algo mucho más silencioso, una especie de equilibrio interno, la capacidad de mantenerse firme cuando lleguen los aplausos y también cuando lleguen las críticas, la capacidad de disfrutar el camino sin quedar esclavizado por el destino. Y eso no significa dejar de ser ambicioso, no significa conformarse, no significa renunciar a la excelencia, significa algo mucho más difícil, dar lo mejor de ti sin permitir que el resultado decida quién eres. Quizás por eso sus jugadores hablaban de él de una forma diferente, no lo recordaban únicamente por los campeonatos, lo recordaban por lo que les enseñó, y él les enseñó algo que iba mucho más allá del baloncesto, les enseñó a detenerse, a respirar, a escucharse, a comprender que la verdadera batalla nunca había sido contra el rival que tenían delante, la verdadera batalla siempre había estado dentro de ellos, y ahora, después de recorrer toda esa historia, regresa por un momento a aquel vestuario del principio. El ruido, la tensión, los egos, las dudas, todo sigue allí. La diferencia es que ahora puedes verlo con otros ojos, porque quizás hayas comprendido algo que Phil Jackson intentó enseñar durante toda su vida, que liderar no consiste en controlar a todos los demás, consiste primero en aprender a gobernarte a ti mismo, que la disciplina no consiste en vivir bajo la presión constante, consiste en actuar correctamente incluso cuando nadie te está mirando, que los grandes equipos no nacen cuando desaparecen las diferencias, nacen cuando personas distintas encuentran una razón para caminar juntos, y que la paz no aparece cuando desaparecen los problemas, aparece cuando dejas de permitir que los problemas gobiernen tu mente. Phil Jackson ganó 11 anillos, pero tal vez esa no fue su mayor victoria. Tal vez su mayor victoria fue descubrir que después de toda su vida rodeado de competencia, fama, dinero y presión, el verdadero triunfo seguía siendo el mismo que enseñaba a sus jugadores en aquella habitación silenciosa: cerrar los ojos y respirar, y encontrar dentro de uno mismo un lugar que ninguna derrota puede destruir y que ninguna victoria puede mejorar. Gracias.